Una pequeña asciende a primera clase y termina sentada al lado de un millonario. A medida que pasan los minutos, él queda asombrado por todo lo que ella le cuenta, algo que le toca el corazón, haciéndolo reflexionar y tomar acción. El murmullo suave de los pasajeros llenaba la cabina de primera clase. Los asientos amplios, el aire perfumado con un toque de café recién hecho y la luz dorada filtrándose por las ventanillas daban una sensación de calma lujosa. Para María, todo era nuevo. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal? Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Con sus piernas colgando del asiento demasiado grande para su pequeño cuerpo, sujetaba con fuerza un peluche desgastado contra su pecho. Sus ojos inquietos recorrían el lugar, maravillados con cada detalle. La suave manta doblada sobre el reposabrazos, la pantalla frente a ella, los pasajeros que hojeaban revistas gruesas o tecleaban en laptops relucientes. A su lado, un hombre de expresión severa escribía en su computadora sin apartar la vista de la pantalla. Vestía un traje oscuro, y su postura rígida transmitía una sensación de distancia. No parecía notar su presencia. «Hola», dijo María con naturalidad. No hubo respuesta. El hombre seguía concentrado, sus dedos golpeando el teclado con precisión. María ladeó la cabeza. «Soy María», insistió, esperando que esta vez se la mirara. Silencio. Frunció los labios. Sabía que los adultos a veces estaban ocupados, pero también sabía que, si insistía lo suficiente, al final la escuchaban. «¿Y tú cómo te llamas?». El hombre dejó escapar un suspiro casi imperceptible y giró apenas el rostro. Su mirada, oscura y calculadora, se posó en ella con una mezcla de desconcierto y molestia. «Víctor», respondió seco, antes de volver a su pantalla. María sonrió. «Mucho gusto, Víctor». Esperó una reacción, pero él ya había vuelto a ignorarla. Ella no se desanimó. «¿Sabías que es mi cumpleaños?». Víctor no respondió, pero sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo antes de seguir escribiendo. «Me dejaron venir aquí como regalo», continuó ella. «Nunca había estado en primera clase. Es bonito, pero creo que todo es demasiado grande». Víctor mantuvo la vista en la pantalla. María suspiró y abrazó más fuerte su peluche. «Voy a ver a mi mamá», dijo después de un momento. «Está enferma». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una cuerda fina estirada entre los dos. Víctor parpadeó, su mirada fija en la computadora, pero algo en su expresión cambió. María no esperaba respuesta esta vez. Apretó los labios y desvió la mirada a la ventanilla, donde el cielo azul se extendía sin fin. Víctor cerró los ojos un instante. No estaba seguro de por qué, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien había logrado atravesar la barrera de su mundo solitario. El vuelo continuaba su trayecto en calma, el suave zumbido del avión llenando el silencio entre los dos pasajeros. María balanceaba los pies en el aire, su mirada curiosa explorando cada rincón de la cabina. De vez en cuando, lanzaba una mirada de reojo a Víctor, quien seguía inmerso en su laptop. Pero María no se rendía fácilmente. «Mi mamá dice que hablar con la gente es bueno», comentó de repente. «Que a veces alguien necesita que le hablen, pero no lo dice en voz alta». Víctor no reaccionó. «Tú no hablas mucho, ¿verdad?». «Nada». «¿Eres famoso?». «Porque los famosos no hablan con nadie». Víctor exhaló lentamente y cerró su computadora con un clic suave. Se giró apenas hacia ella, apoyando un brazo en el reposabrazos. «¿Siempre hablas tanto?». María sonrió, satisfecha por haber captado su atención. «Sí». Víctor la observó un instante. No entendía por qué esta niña parecía tan empeñada en sacarle palabras. Había algo desarmante en su insistencia, en su manera de hablar con tanta naturalidad, como si no le importara su indiferencia. «¿Vas a ver a tu mamá?», preguntó, recordando lo que ella había mencionado antes. María asintió con entusiasmo, pero su expresión se tornó más seria. «Sí. Está en el hospital. Me dijeron que está muy enferma, pero yo sé que si me ve, va a sentirse mejor». Víctor notó la manera en que la niña apretaba su peluche al decirlo, como si fuera su único escudo contra el miedo.
Algo en esas palabras le provocó una punzada en el pecho. ¿Vas sola?, preguntó sin pensar. Sí, respondió ella sin titubear. La señora que cuida nuestra casa me ayudó a venir hasta aquí. Pero cuando llegue, mi tía me va a recoger. Víctor frunció ligeramente el ceño. ¿Y tu papá? María bajó la mirada. No tengo. El silencio se instaló entre ellos por un momento. Víctor sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. Su mente le decía que no era su problema, que esta conversación no debería afectarlo. Pero algo en la voz de la niña, en la forma en que abrazaba su peluche con tanta fuerza, lo hizo sentir una incomodidad que no había sentido en años. ¿Y tú?, preguntó ella de pronto. ¿Tienes familia? Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mandíbula se tensó, y su primera reacción fue desviar la mirada. No, dijo simplemente. Oh. María no insistió, pero sus ojos lo miraron con un atisbo de comprensión. Entonces estamos igual, dijo con una sonrisa suave. Pero yo creo que algún día tendré otra vez una familia. Víctor no supo qué responder. Hacía mucho que nadie hablaba con él de manera tan directa, sin filtros ni dobles intenciones. ¿Sabes? Mi mamá me dice que la gente que se siente sola debería hablar con alguien, comentó María. Porque si no, la tristeza se queda adentro y se hace más grande. Víctor desvió la vista al respaldo del asiento frente a él. La niña no lo sabía, pero sus palabras tenían un peso que lo golpeaba con una fuerza inesperada. María bostezó y se acurrucó en su asiento, apoyando la cabeza contra la ventanilla. Voy a dormir un poquito, dijo, cerrando los ojos. Pero si quieres hablar, puedes despertarme. Víctor soltó una risa corta, sin humor. La idea de que él quisiera hablar con alguien le resultaba absurda. Sin embargo, mientras miraba a la niña dormida, abrazada a su viejo peluche, sintió por primera vez en mucho tiempo que su soledad no era tan absoluta. Y eso lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Víctor miró a la niña dormida a su lado, su pequeña figura envuelta en la manta que la azafata le había ofrecido. Su respiración era tranquila, y el peluche desgastado descansaba entre sus brazos, como un escudo contra el mundo. No debería importarle. Desvió la mirada y abrió su laptop de nuevo, pero esta vez sus dedos no se movieron sobre el teclado. Su concentración se había ido en el momento en que María le preguntó si tenía familia. No, había respondido. Era cierto, pero también era una mentira. Apretó la mandíbula y cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera contener los recuerdos que amenazaban con invadirlo. Sin embargo, el pasado no obedecía órdenes. Años atrás, las risas infantiles llenaban la sala de estar. Una niña de cabello oscuro corría descalza sobre la alfombra, con una muñeca en la mano y la otra extendida hacia él. «Papá, ven», gritó entre risas. «Tienes que atrapar a la princesa antes de que escape». Víctor, con la corbata aflojada después de un largo día de trabajo, la miró desde el sofá y sonrió con cansancio. «¿Y si la princesa escapa hoy y la atrapamos mañana?» «No», dijo la niña, cruzando los brazos. «Las aventuras no esperan». Suspiró, pero se levantó. Nunca podía negarle nada. Nunca imaginó que esa sería una de las últimas veces que escucharía su risa. El accidente ocurrió una tarde cualquiera. Un choque, una ambulancia, llamadas desesperadas. Cuando llegó al hospital, todo era demasiado tarde. Su hija, su pequeña aventura, se había ido. Y con ella, todo lo demás. Víctor nunca se recuperó. Su esposa lo dejó poco después, incapaz de soportar el peso del dolor compartido. Los amigos se distanciaron. Él mismo se convirtió en un fantasma en su propia vida, refugiándose en el trabajo, en los números, en transacciones frías que no pedían emociones. Ser poderoso y rico no significaba nada cuando no había nadie con quien compartirlo. Presente. Un movimiento a su lado lo devolvió al avión. María se removió en su asiento, su ceño fruncido en un gesto de inquietud. «Mamá», susurró en sueños. Víctor sintió un nudo en la garganta. No debería importarle. No debería sentir nada.
Pero la verdad era que sí sentía. Y ese era el problema. Respiró hondo y desvió la mirada hacia la ventana. El cielo azul se extendía infinito frente a él, sin respuestas ni consuelo. Cerró los ojos por un instante. Quizás, después de todo, no era tan distinto de María. Y quizás, sin darse cuenta, ella estaba logrando algo que él había considerado imposible. Hacerlo sentir otra vez. El avión avanzaba silencioso entre las nubes, y en la cabina de primera clase, la mayoría de los pasajeros estaban dormidos o entretenidos en sus propias distracciones. María seguía durmiendo, abrazada a su peluche, mientras Víctor intentaba enfocarse en su laptop. Pero su mente no dejaba de divagar. Las palabras de María resonaban en su cabeza. Su madre estaba enferma, en un hospital. Muy enferma. Apretó los labios. No debería involucrarse. Su vida estaba cuidadosamente estructurada para evitar apegos, emociones, complicaciones. Sin embargo, por alguna razón que no entendía, la historia de esa niña le afectaba más de lo que quería admitir. Su dedo se deslizó sobre el panel táctil de la computadora, y antes de darse cuenta, ya estaba escribiendo el nombre del hospital donde la madre de María estaba internada. La información apareció en pantalla en segundos. Era un hospital pequeño, con pocos recursos y una reputación cuestionable. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaba bien. Algo en su interior, quizás esa parte de él que había muerto hace años, se revolvió con incomodidad. Sin pensarlo demasiado, sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a uno de sus contactos. Necesitaba información. Minutos después, recibió la respuesta. El hospital no tiene el equipo adecuado para tratar casos graves. Hay una alta tasa de pacientes derivados a otros centros cuando ya es demasiado tarde. Víctor cerró los ojos. Maldición. Exhaló lentamente y escribió otro mensaje. Encuentra el mejor hospital disponible y haz los arreglos para trasladarla. No importa el costo. No sabía por qué lo hacía. No había lógica en esto. Pero cuando miró a María, todavía dormida, comprendió que no era una cuestión de lógica. Era una cuestión de lo que quedaba de su humanidad. Pasaron varios minutos en silencio antes de que María se removiera y abriera los ojos, parpadeando con sueño. ¿Ya llegamos?, preguntó con voz pastosa. Aún no, respondió Víctor, su tono más suave de lo habitual. María se estiró en su asiento y frotó los ojos. Luego, sin previo aviso, le sonrió. Tu cara cambió. Víctor arqueó una ceja. ¿Mi cara? Sí. Antes estabas todo serio y, así, frunció el ceño, imitando su expresión anterior. Pero ahora pareces diferente. Víctor soltó un resoplido bajo. No cambió nada. María se encogió de hombros con una sonrisa misteriosa. Si tú lo dices. Víctor negó con la cabeza, pero en el fondo, no pudo evitar preguntarse si la niña tenía razón. Porque por primera vez en muchos años, había hecho algo sin esperar nada a cambio. Y esa simple acción lo hacía sentir extrañamente vivo. María movía las piernas inquieta, balanceando los pies en el aire mientras observaba a Víctor con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algo había cambiado. Lo sentía. Desde que despertó, notó que Víctor estaba más callado que antes, pero no con la frialdad de cuando se conocieron. Era otro tipo de silencio. Un silencio que escondía algo. ¿Seguro que no cambió nada?, preguntó de repente, inclinando la cabeza. Víctor apartó la vista de la pantalla de su laptop y la miró de reojo. ¿Por qué preguntas eso? María se encogió de hombros. No sé. Es una sensación. Víctor suspiró. Las sensaciones no siempre son ciertas. María no estaba convencida. Algo dentro de ella le decía que aquel hombre serio y distante estaba ocultando algo. Y no se equivocaba. Minutos después, una azafata se acercó a ellos con una sonrisa amable. Señor, acaba de recibir un mensaje urgente. Víctor asintió y tomó el papel que le entregaron. María no podía leerlo desde su asiento, pero observó con atención el cambio sutil en la expresión de su compañero de viaje. Era importante.
Víctor dobló el papel con calma y lo guardó en el bolsillo de su saco. ¿Qué decía? Preguntó María con naturalidad. Nada que te incumba, respondió él sin mirarla. María frunció el ceño. Era sobre mi mamá, ¿verdad? Víctor levantó la vista, sorprendido por la rapidez de la niña en atar cabos. ¿Por qué crees eso? Porque siempre dicen que los niños no entienden nada, respondió ella con seriedad. Pero yo sí entiendo. Y tú estás actuando raro. Víctor presionó los labios en una línea tensa. Durante años había cerrado las puertas a cualquier tipo de conexión emocional, y ahora estaba siendo acorralado por una niña de 7 años que lo veía todo con una claridad que lo inquietaba. María, dime la verdad. Víctor sostuvo su mirada y, por un momento, estuvo tentado de decírselo. Decirle que él había intervenido, que su madre estaba ahora en un lugar mejor, que haría todo lo posible por ayudarla. Pero no lo hizo. No tienes que preocuparte, dijo en su lugar, con una voz que intentaba sonar tranquilizadora. María bajó la mirada y apretó el peluche contra su pecho. Siempre me dicen eso, murmuró. Pero al final, siempre hay algo de lo que preocuparme. El nudo en la garganta de Víctor se hizo más fuerte, y en ese momento, supo que no podría ocultarlo por mucho tiempo. El ambiente en la cabina de primera clase se sentía más pesado. María ya no hablaba con la misma soltura de antes, y Víctor, aunque intentaba mantener su compostura, sabía que la niña no dejaría de sospechar. El avión seguía avanzando en su ruta, pero el verdadero viaje se desarrollaba en sus pensamientos. Finalmente, una nueva azafata se acercó con una expresión de urgencia. Señor, acaban de confirmar el traslado de la paciente al hospital privado. Todo ha sido gestionado exitosamente. María, que parecía distraída abrazando su peluche, levantó la vista de inmediato. ¿Paciente?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Víctor cerró los ojos un segundo. Sabía que este momento llegaría. Gracias, respondió a la azafata con voz tensa. Cuando la mujer se alejó, María giró su cuerpo hacia él con el ceño fruncido. ¿De qué paciente hablaban? Víctor sostuvo su mirada, pero no dijo nada. Es mi mamá, ¿verdad?, insistió María, su tono más agudo, su respiración acelerada. ¿Tú hiciste algo? Víctor suspiró y apoyó los codos en la mesita frente a él. No podía seguir evadiendo la verdad. Sí, fui yo, admitió finalmente. María se quedó inmóvil. ¿Qué hiciste?, susurró. Tu madre estaba en un hospital sin los recursos adecuados. Conseguí que la trasladaran a otro donde recibiría mejor atención. La niña parpadeó varias veces, como si intentara procesar sus palabras. ¿Por qué? Víctor desvió la mirada. La respuesta estaba en su mente, pero decirla en voz alta era demasiado difícil. Porque tenía los medios para hacerlo, respondió en voz baja. María apretó los puños. Pero ni siquiera me conoces. Víctor esbozó una sonrisa amarga. Eso no es del todo cierto. La niña frunció el ceño, sin entender. Desde que nos sentamos aquí, me has contado sobre tu vida, tu mamá, tus sueños. Víctor respiró hondo. Y me recordaste algo que pensé que ya no existía en mí. ¿El qué? Él dudó. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. Pero ya no había marcha atrás. Hace mucho tiempo, yo tenía una hija. María abrió los ojos con sorpresa. ¿Tenías? Sí. Pero la perdí en un accidente. El silencio entre ellos se volvió denso, casi insoportable. Víctor bajó la mirada, incapaz de enfrentar los ojos grandes y atentos de María. Desde entonces, me alejé de todo. No quería volver a sentir. No quería volver a... Hizo una pausa, buscando las palabras. No quería volver a perder. María lo observó en silencio. Pero cuando te vi, continuó él, con voz ronca, cuando escuché tu historia, no pude quedarme de brazos cruzados. No otra vez. La niña tragó saliva, aún procesando lo que acababa de escuchar. ¿Entonces me ayudaste porque te recuerdo a ella? Víctor cerró los ojos un momento. No, respondió con sinceridad.
Te ayudé porque me enseñaste que aún puedo hacer algo bueno. María apartó la vista y apretó su peluche con fuerza. No sé qué pensar, murmuró. Víctor asintió. No tienes que hacerlo ahora. Se quedaron en silencio. Por primera vez, no hubo preguntas, ni palabras forzadas. Solo dos almas intentando entenderse en medio del aire. Y aunque María todavía no sabía cómo sentirse, Víctor sí. Por primera vez en años, había hablado de su hija en voz alta. Y aunque doliera, de alguna forma, también lo hacía sentir un poco más vivo. El silencio entre ellos se extendió como una nube densa, cargada de emociones sin resolver. María, con la vista clavada en su peluche, no había dicho nada en varios minutos. Víctor, por su parte, la observaba de reojo, sin atreverse a romper el espacio que ella necesitaba. El avión seguía avanzando, pero en sus corazones, el tiempo parecía haberse detenido. María respiró hondo. ¿Era como yo?, preguntó en voz baja. Víctor parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Quién? Tu hija. Su pecho se apretó. Nunca había esperado escuchar esas palabras, mucho menos de una niña que apenas conocía, pero que de alguna manera había logrado atravesar cada muro que había construido. Sí, susurró. Tenía tu misma energía. Siempre quería saber más, preguntar todo, y sonreía mucho. María levantó la cabeza. ¿Y tú sonreías con ella? Víctor entrecerró los ojos, perdido en un recuerdo lejano. Sí. Antes de perderla, sí. María guardó silencio. Víctor pensó que tal vez la había abrumado con su historia, que quizás había compartido demasiado. Pero entonces, la sintió moverse. Sin decir una palabra, María dejó su peluche en el asiento y, con pasos pequeños, se giró hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, la niña extendió los brazos y lo abrazó. Víctor se quedó inmóvil. Era un abrazo frágil, pequeño, pero tenía una calidez que le recorrió cada rincón del alma. María no dijo nada. Solo se quedó ahí, con su rostro apoyado en su pecho, como si entendiera que no había palabras suficientes para ese momento. Víctor, con el corazón latiendo con fuerza, levantó lentamente los brazos y le devolvió el abrazo. No recordaba la última vez que había sostenido a alguien así. Cerró los ojos, dejando que el dolor y el consuelo se mezclaran en su interior. Durante años había pensado que el vacío nunca desaparecería, que la culpa y la soledad eran su única compañía. Pero en ese instante, con los brazos de María alrededor de él, sintió algo diferente. Paz. Después de unos segundos, María se separó y lo miró con sus grandes ojos oscuros. Gracias, susurró. Víctor tragó saliva. ¿Por qué? María sonrió, una sonrisa pequeña, pero sincera. Por ayudar a mi mamá. Por contarme sobre tu hija. Por no ser tan gruñón como pareces. Víctor soltó una risa baja, sorprendiendo incluso a sí mismo. No le cuentes a nadie, bromeó. Arruinarías mi reputación. María sonrió un poco más y volvió a su asiento, abrazando su peluche con más fuerza. Víctor la observó un instante. Algo había cambiado entre ellos. El vuelo aún no terminaba, pero él sabía que, de alguna manera, su viaje ya nunca volvería a ser el mismo. El aterrizaje fue suave, pero Víctor sentía que algo dentro de él había cambiado con demasiada fuerza. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, María se mantenía sentada con su peluche en el regazo, mirando por la ventana. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados, y por primera vez en mucho tiempo, Víctor encontró belleza en algo tan simple. ¿Estás lista?, preguntó, ajustando su reloj. María asintió con energía, aunque en su expresión había algo más. Cuando comenzaron a avanzar por el pasillo del avión, Víctor notó que María se acercó más a él, como si, después de todo lo que habían compartido, ahora confiara en su presencia. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero Víctor caminó a su lado con paso firme. Al salir de la zona de desembarque, un hombre de traje oscuro los estaba esperando. Señor, el hospital confirmó que la madre de la niña ha llegado sin inconvenientes. El equipo médico ya está con ella. Víctor sintió a María girarse con rapidez.
¿Puedo verla ahora? Sí, respondió Víctor sin dudar. Nos aseguraremos de que llegues lo más pronto posible. Sin perder tiempo, los escoltaron hasta un automóvil. María, aunque visiblemente ansiosa, mantuvo su peluche abrazado con fuerza. El camino al hospital fue silencioso. María miraba por la ventana, impaciente, mientras Víctor observaba sus propios pensamientos reflejados en el cristal. Cuando llegaron, María apenas esperó a que el auto se detuviera antes de abrir la puerta y correr hacia la entrada. ¡Mamá! Víctor la siguió con pasos más lentos. A través de las puertas de cristal, vio la escena que se desarrollaba frente a él. María, abrazada a su madre en la cama del hospital, sollozando de alivio. La mujer, aunque débil, acariciaba su cabello con ternura. Víctor sintió un nudo en la garganta. «Señor», susurró el hombre que lo acompañaba. «¿Quiere que informemos que fue usted quien organizó todo?» Víctor negó con la cabeza. «No, no es necesario». Se quedó en la puerta, observando en silencio. María, después de unos minutos, levantó la mirada y lo vio. Por un instante, se quedaron así, en lados opuestos de la habitación. Entonces, la niña sonrió. Víctor sintió su propio rostro relajarse en respuesta. No necesitaba que supieran su nombre. No buscaba reconocimiento. Pero en ese momento, supo que había hecho lo correcto. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.